Hola, buenos días. Voy a proceder a contaros el seguimiento que se ha realizado en el proyecto. En 2020 se instalaron 48 refugios para polinizadores en campo con el fin de determinar pues, el número de especies que empleaban los refugios. Se colocaron en 4 localidades distintas, en la región, en Jumilla, en Cejín, en el Limida, en la Alberca y en Morata, en Mazarrón, repartiéndose 12 refugios por cada una de las localidades. Para determinar el porcentaje de ocupación y saber qué especies de insectos que utilizaban los refugios, se realizaron tres muestreos en cada una de las localidades. Uno al mes de la instalación de los nidales, otro en el invierno de 2020, momento en el que además se recogieron muestras para identificar los polinizadores que emergían de los nidales y se sustituyeron por refugios nuevos, y otro en verano de 2021. En cada una de las revisiones en campo se anotaba el número de nidales que estaban siendo utilizados en cada refugio, anotando pues, el estado en el que se encontraba el nidal, si estaba abierto, si estaba cerrado, si estaba destruido, etc. También el material que se empleó para hacer el cerramiento, pues, barro, hojas trituradas. Aquí tenemos un acercamiento, o sea, podemos ver más claramente cómo es el cerramiento con barro y cómo es el cerramiento con hoja triturada. Aquí vemos una abejilla saliendo y también pues otros materiales que viéramos que estaban puestos a conciencia, como por ejemplo en el caso en el que nos encontramos pues, un acúmulo de piedras, o también nos encontramos fibras vegetales, etcétera. Todo lo que íbamos observando que fuera de interés en el nidal. También se anotaba si había hospedadores dentro del nidal, como podría ser pues, encontrarnos abejas adultas vivas dentro del nidal, si había avispas, arañas, hormigas, etcétera, cualquier insecto que nos encontrásemos. Después, los nidales que recogimos durante el segundo muestreo en invierno, lo que hicimos es que los llevamos al laboratorio y se colocaron dentro de cajas perforadas, transparentes, que se introdujeron en unas cámaras climáticas a condiciones constantes de temperatura y con un ciclo de 16,8 de luz. Estos nidales se revisaban diariamente y cuando emergían ejemplares pues se recogían para identificarlos en el laboratorio. Dentro del porcentaje medio del uso de nidales, que lo vemos aquí en azul, pues vemos que en el primer año el porcentaje medio de nidales osciló entre el 18% y el 38%, y en verde y en amarillo veis el porcentaje de nidales cerrados y el porcentaje de nidales abiertos, que como podéis observar, pues dependiendo de cada una de las localidades, el porcentaje variaba dentro de una y otra. Aquí en concreto podéis, si os preguntaréis que por qué no está Jumilla, esto fue en 2020 con todo lo de la pandemia, pues es verdad que se pusieron muchísimo más tarde en esa localidad y los muestreos no se pudieron hacer en tiempo. Pero ya en 2021, como observáis, sí que están nuestras 4 localidades y el porcentaje medio de uso de los nidales osciló en torno al 4% y al 64%, y con las otras 2 localidades en torno al 20-26% de uso. E igualmente, como antes, el porcentaje medio de abiertos cerrados pues variaba dependiendo de la localidad, siendo en este caso mayor porcentaje de cerrados que de abiertos. Los refugios fueron empleados generalmente por abejas silvestres, en concreto por abejas pertenecientes a la familia Megachilidae. Esta familia es una abeja
solitaria, o sea, son abejas solitarias que se caracterizan sobre todo porque en vez de recoger el polen en las patas, lo recogen en el abdomen. Tienen la estructura de pelos que se llama escopa, que es la que les permite el recoger el polen, lo tienen en el abdomen y son muy llamativas. Se caracterizan por nidificar en nidos horizontales, en refugios horizontales, que sean cañas, sean orificios que encuentren en madera, o nidales como lo que hemos empleado nosotros, y por tanto caben dentro de lo esperado dentro de nuestras observaciones. Dentro de los materiales empleados para los cerramientos, pues como os he dicho, había distintos materiales que se utilizaron. El que se encontró en mayor cantidad, en mayor porcentaje, fueron los nidales cerrados con hoja triturada, de los cuales emergieron abejas pertenecientes a la especie Osmia latrellii. Aquí estáis observando el macho. Y aquí, como os he dicho, estaba emergiendo una. Le siguieron en abundancia los nidales cerrados con barro, de los cuales emergieron individuos de las especies Osmia bicornis y Oplitis adunca, que son las que realizaron este tipo de cerramientos. Y ya en un porcentaje muchísimo más bajo encontramos también nidales cerrados con hoja cortada, de los cuales son característicos que ese cerramiento del género Megachile, y en nuestro caso encontramos dos especies del género Megachile que habrá que confirmarlas, pero dos especies distintas que emplearon ese cerramiento. Y luego nos encontramos este tipo de cerramiento que es muy llamativo porque parece un acúmulo de algodón, son fibras vegetales masticadas y que las han utilizado para cerrar, y de ellos emergieron el género la especie Ancidium florentinum, que es esta, que aunque la foto no es muy buena, es esta abeja que tenemos aquí. Igualmente también nos encontramos otros insectos que utilizaron los nidales y que no eran abejas, como es el caso de Crisura, que es la avispa que tenemos aquí, que es lo que se llaman avispas joya o avispas cuco, y que son parasitoides de abeja. Emplean los nidos de las abejas para su beneficio. También nos encontramos depredadores de huevos y larvas de abejas, como es el caso de Tricodes, que es un coleóptero, que este es el tipo de cerramiento que él hace, y que para que lo veáis así más en grande pues lo tenemos aquí. Y por otro lado también encontramos nidales que, como os he enseñado antes, que eran piedras acumuladas y que se veía que no era hecho accidentalmente, que había sido y que se veía intencionado, y también habían otros nidales de barro que cuando vimos lo que emergían eran otro tipo de Hymenopteras, que es verdad que no se ha llegado a más identificación por el momento, pero vamos, para que otros insectos también emplean los nidales. Por otro lado, también se determinó la abundancia y diversidad de polinizadores que estaban presentes en las distintas especies de plantas empleadas en la zona de restauración. En este caso, los muestreos se realizaron en 3 de las 4 parcelas mencionadas en localidades mencionadas anteriormente. En este caso, se realizaron muestreos visuales con el fin de determinar pues eso, la abundancia y la riqueza de los distintos insectos polinizadores que acudían a las plantas empleadas, y para ello se empleó un cuadrado de 1 metro por 1 metro que se disponía sobre las plantas que estaban en flor, y entonces durante 5 minutos se observaba qué insectos acudían a las distintas flores de la planta, y se hacía un recuento de los distintos insectos, de grupos, individuos y especies que acudían dentro. Se muestrearon 40 géneros distintos de plantas y se observó unos 2.600 insectos polinizadores. Entre ellos
Los más abundantes fueron las abejas, con un 60%. Después estaban los coleópteros en torno al 16% y otros dípteros, que no considerando los sírfidos, en torno al 13%. Después sírfidos y otros himenópteros en torno al 4% y en un porcentaje muy bajito los lepidópteros. Dentro de las abejas, como podéis observar, hemos separado dos grupos. Por un lado hemos puesto Apis, que estuvo en un porcentaje muy alto, en torno al 47%, y el resto de abejas silvestres, que estaban en torno al 13%, que son todas aquellas abejas solitarias pertenecientes a las distintas familias de los aponideas, que estaban en torno al 13%. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.